Buenas tardes, mi nombre es Leider Montes y vengo a hacerle una presentación sobre SMAW, CMAW. El proceso de soldadura por arco es uno de los más usados y abarca diversas técnicas. Una de esas técnicas en la soldadura por arco con electrodo revestido, por sus siglas se conoce como CMAW, también conocida como soldadura por arco con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. Aquí vemos una descripción física sobre la soldadura, donde vemos un electrodo, revestimiento, el charco de la soldadura, el arco eléctrico, gas protector, la capa de escoria y la pieza utilizada. Todos los elementos que participan en la soldadura CMAW cumplen una función importante. Veamos por qué. El arco es el comienzo de todo proceso de soldadura por arco. Es precisamente la formación del arco. Una vez que éste se establece, el metal de aporte y el fundente que le recubre empiezan a consumirse. Las fuerzas del arco proporcionan la acción de excavar el metal base para lograr la penetración deseada. Este proceso continúa a medida que la soldadura se ensancha y el electrodo avanza a lo largo de la pieza de trabajo. El metal de aporte, al derretirse, forma gotas que se depositan sobre la pieza de trabajo, dando lugar al charco de soldadura, que llena el espacio de la soldadura y una de las piezas en que se denominan una pieza soldada. El fundente se derrite junto con el metal de aporte formando un gas y una capa de escoria que protegen el arco y el charco de soldadura. El fundente limpia la superficie metálica suministrada. Algunos elementos de aleación o a la soldadura protege el metal fundido contra la oxidación y estabiliza el arco. La escoria se retira después de la solidificación. Bueno, aquí vemos el equipo de soldadura SMAW, donde vemos la fuente de alimentación. Dependiendo de ella, también utilizaríamos el tomacorriente. Y la fuente de alimentación debe contar con dos cables, el portaelectrodo y la pinza masa. Aparte de eso, tendríamos una piqueta y un cepillo. La piqueta la utilizaríamos para retirar la escoria y el cepillo metálico para limpiar la soldadura. Este equipo consta de una fuente de alimentación dependiendo del tipo del electrodo y el tipo de la posición de la pieza de trabajo. La fuente puede ser de corriente continua o corriente alterna. Si es de corriente continua, y nuevamente en función del tipo del electrodo y la naturaleza de la soldadura que se desea obtener. La conexión del electrodo a la fuente se puede efectuar de dos maneras: conexión al terminal negativo y conexión al terminal positivo. La conexión al terminal negativo, en este caso se habla de un electrodo negativo o polaridad directa, por sus siglas en inglés DSEN. Se utiliza cuando se desean lograr altas tasas de posición y una baja de penetración. La conexión al terminal positivo, en este caso se habla de un electrodo positivo o polaridad inversa, por sus siglas en inglés DCEP. Se utiliza cuando se desea lograr una penetración fundada. Por el electrodo se conecta el cable de soldadura y conduce la corriente de soldadura hasta el electrodo. El mango aislado se utiliza para guiar el electrodo sobre la junta de la soldadura y alimentar el electrodo en el charco a la medida que se consume. Los portaelectrodos están disponibles en diversos tamaños y se clasifican según su capacidad para transportar la corriente. Cable de electrodo y cable de masa. Ambos son una parte importante del circuito de soldadura. Deben ser sumamente flexibles y tener un aislamiento resistente al calor.
la conexión al portaelectrodo, la pinza de masa y los terminales de la fuente de alimentación deben estar soldadas o perfectamente efectuadas para organizar una baja resistencia eléctrica. El área de la sección transversal de estos cables debe ser de tamaño suficiente para transportar la corriente de la soldadura con un mínimo de caída de voltaje. Cuanto mayor sea la longitud del cable, mayor debe ser su diámetro, a fin de reducir la resistencia y la caída del voltaje. Pinza de masa. Se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo. Se puede conectar directamente a la pieza, a la mesa de portapiezas. Como parte del circuito de soldadura, la pinza de masa debe ser capaz de transportar la corriente de soldadura sin riesgo de sobrecalentamiento debido a la resistencia eléctrica. Gracias.